bueno, con el tema el tema de el gobernador el Rodríguez Larreta en Ciudad Autónoma, el gobernador el otro día en la promesa a la bandera. Ajá, lo de Tecnópolis. En Tecnópolis. Sí. Le dice a los chicos, Uh-huh. hablen como quieran, Sí. ¿no? Sí. Él lo dijo en un sentido del lenguaje inclusivo, que ya vamos a entrar también por ese tema. Sí. Pero lo pensamos también en un hablen como quieran en cuanto a lo discursivo, a las competencias discursivas, Ajá. ¿no? Bien. Y en ese sentido, los alumnos y alumnas de niveles primarios y secundarios en los últimos tiempos no han demostrado demasiadas competencias, al menos así lo demuestran las pruebas que se han tomado, que han demostrado un nivel de un decaimiento Sí. en ese nivel. Uh-huh. Las famosas pruebas PISA, ¿no? Exactamente, las pruebas PISA, las pruebas Saber. Sí. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Estela Moyano. Ella está a cargo del programa de competencias discursivas de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Es una de las universidades más nuevas de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y permitime que le demos los buenos días. Buenos días, Estela. Daniel Veloso y Virginia San Román la saludan. ¿Cómo está? Buenos días, Daniel. Buenos días, Virginia. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un saludo también a la audiencia. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Estela. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, decíamos en nuestra introducción que notábamos o queda en evidencia en estas pruebas de los últimos años que los alumnos y alumnas han decaído en las pruebas en cuanto a las competencias discursivas. En esto, lo que se dice más comúnmente en lo que es la comprensión de textos y en la producción de textos. ¿Esto efectivamente es así? Sí, efectivamente es así. Las pruebas TESBA y las pruebas Aprender, que son de distintos distritos, han dado ese resultado. Un resultado que, por un lado, muestra, sí, efectivamente, una caída en las competencias discursivas, una caída en la lectura y en la comprensión lectora y en la producción de textos escritos, pero que si uno sigue históricamente hacia atrás el desempeño de los estudiantes, siempre han mostrado un desempeño muy bajo en estas competencias. Por lo tanto, tenemos que mirar el problema desde dos lugares. Uno, el que tan trilladamente se está conversando en los últimos tiempos, que tiene que ver con el efecto de la ASPO y la DISPO, digamos, durante la pandemia. Y otra que tiene que ver con un problema más estructural, más de larga data, que es anterior al de la pandemia. Con respecto a la pandemia, efectivamente se produce una caída porque se les ha pedido a los estudiantes que asistieran a clase virtual. Y el problema es que los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes están acostumbrados a usar dispositivos, por ejemplo celulares o algunos de ellos computadoras, no todos ellos computadoras, pero las usan con fines que no tienen nada que ver con la enseñanza. Y el uso de dispositivos electrónicos para la enseñanza tiene sus particularidades. Por otro lado, los docentes tampoco estaban preparados para esto. Y las escuelas de ninguna manera, porque muchas de ellas ni siquiera tenían conectividad. Entonces,
ahí se generó un Sí. problema muy importante que redundó en la falta de clases. Ahora, si nos remontamos al pasado reciente, digamos, a los años anteriores, lo que vemos es que los resultados también son muy magros, también son escasos. Y esto entonces nos está hablando de otro problema, un problema que tiene que ver ya con cómo se enseña lectura y escritura en la escuela primaria y en la escuela secundaria, cómo se enseña lengua en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y ese es el punto que a mí me gustaría conversar. Ahí Sí, está, sí, justamente, sí. Estela. Es, ¿Cómo se enseña? Ese es el tema. ¿Cómo se enseña? ¿Me escuchó, Estela? ¿Sí? ¿Hola? Ah, Sí, 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 sí. que justo decíamos, ahí fue usted precisamente al tema, ¿no? ¿Cómo se enseña? Sí, hace ya unos 30 años se instaló una suerte de modelo de enseñanza de la lectura y la escritura que se llamó psicogénesis, Mm, que proponía dejar que con ciertos estímulos, con la propuesta de ciertas tareas, dejar que los estudiantes resolvieran las tareas de lectura y escritura, entre comillas, como ellos pudieran. Ajá. Incluso los que éramos padres en aquella época de niños que estaban iniciando su edad escolar, éramos advertidos acerca de que no teníamos que ayudarlos, que dejarlos que ellos hicieran su trabajo porque iban a progresar. Esto tiene un problema muy importante, que es que se ausenta la función de la enseñanza. Claro. Yo no estoy hablando de una enseñanza tradicional donde el docente no da lugar a las posibilidades que los estudiantes tienen o que se los considera tablas rasas sobre las cuales hay que escribir. No, me refiero a un tipo de trabajo interactivo en el que se guíe a los estudiantes en la realización de tareas de lectura y escritura. Porque si no, de la otra manera, los que logran resultados son aquellos estudiantes que han sido preparados anticipadamente en sus hogares, y los que no han tenido esa posibilidad tienden a demorar mucho más en desarrollar esas competencias. Entonces se produce una brecha muy importante entre los estudiantes que pueden más y los estudiantes que pueden menos. Claro. Y eso lo tenemos que evitar. Claro, o sea, los que pueden estar sobreestimulados y los que no. Exactamente. Estela, perdón. A ver si entiendo. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, está bien, hace mucho que fui a la escuela, pero, por ejemplo, en la primaria, cuando veíamos análisis sintáctico de las oraciones, nos enseñaban cuáles eran los modificadores directos, los modificadores indirectos, las preposiciones, y con eso podíamos entender cómo se construían las oraciones y los significados dentro de las oraciones dentro de un texto. Yo después vi que eso a mis hijos no se lo enseñaron. Las puntuaciones. Gracias, Virginia. Me diste un pie importante. Yo tampoco estoy a favor de la enseñanza del análisis sintáctico. Y esto es porque en el análisis sintáctico se separa la gramática de los significados que el lenguaje construye. Y se enseña lengua como se enseña química. Nosotros lo que tenemos que trabajar en la escuela es la enseñanza de la lectura y la escritura, la comprensión lectora y la producción de significados a través de la escritura. Y esto es una tarea que ha quedado muy relegada en la escuela, porque se ha trabajado, sí, o de la manera que les dije antes, o con unidades menores, como por ejemplo lo que vos me decís, la oración, o con clases de palabras, o con las propias letras, según los niveles de los que estemos hablando.
y difícilmente se llega a la enseñanza del texto. En otros casos, se trabaja con texto, se parte de la enseñanza de textos y se discute la construcción, se discute el significado de los textos, de qué se ocupan esos textos en la lectura. Sin embargo, no se trabajan recursos del lenguaje que permiten la construcción de estos significados. Sí se pueden trabajar, o sí se suelen trabajar, más o menos desde los años 90, recursos textuales, recursos que se utilizan para la construcción de textos, pero no se los asocia entre sí y no se los asocia con la construcción de significado. Es decir, se los trabaja de manera aislada y se dice, bueno, estos son conectores. Aquí tienen una lista de conectores, estos se utilizan para unir elementos, estos para mostrar contradicciones entre elementos, etcétera, con palabras más técnicas. Pero no se los trabaja en la construcción del texto. Claro. De manera que ahí tenemos otro problema. Entonces, me parece que falta avanzar sobre una propuesta que ya existe, que ya ha sido probada, que ha sido trabajada en distintos lugares, incluso en la Argentina, que tiene que ver con el trabajo sobre textos en su contexto y con los recursos de lenguaje que permiten la construcción de significado en el texto. Por supuesto que explicar cómo se hace esto es muy técnico y no tiene sentido hacerlo aquí en la radio, pero es una mirada completamente diferente que les permite a los estudiantes comprender los textos que leen y recuperar los recursos aprendidos para después aplicarlos en la escritura, para producir ellos contenido. Y ahora me pregunto, nos preguntamos, los docentes y las docentes que tienen que poner esto en práctica, ¿están capacitados? ¿O suponemos que están capacitados? ¿Sabemos que están capacitados? Por supuesto que los docentes reciben una capacitación. El problema es qué capacitación reciben. Los docentes están formados y están formados en una línea determinada, generalmente en la psicogénesis, algunos en una línea más estructuralista, otros en esto de la lectura de textos para trabajar su contenido. Digamos, formación tienen. El problema es que la formación de la que les estoy hablando, que ha mostrado resultados muy importantes, no solamente de evolución de los propios estudiantes en la producción de textos y en la comprensión lectora, sino también en la reducción de esa brecha de la que hablábamos entre los que han sido mejor preparados y los que tienen menor preparación, se reduce. Esto todavía no ha llegado a muchos espacios de formación, solamente a algunos. Hay algunos docentes que están trabajando desde esta perspectiva, pero no podemos decir que sea un trabajo generalizado, una línea generalizada. Estela, y cuando estamos hablando de este trabajo, usted trabaja en el área de la universidad. ¿A qué estudiantes aplica? ¿Solamente a los de primaria, a los de secundario, o también a estudiantes universitarios? A ver, yo trabajo en la Universidad Nacional Guillermo Brown y en la Universidad de Flores con estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque los textos que se trabajan en la universidad son completamente diferentes de los textos que ellos pueden haber tenido oportunidad de trabajar en el secundario. Completamente diferentes. Son textos especializados, textos académicos, textos profesionales que van a tener que usar en el futuro. O para mantenerse como estudiantes en la universidad
lograr éxito en sus estudios y finalmente graduarse. Ujú. En otros espacios, por ejemplo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, trabajé como docente formadora de futuros docentes secundarios. Entonces, también en el nivel universitario, pero proponiéndoles una estrategia pedagógica de enseñanza de la lectura y la escritura, como la que les venía explicando y como las que yo sostengo que sería muy importante establecer actualmente en las escuelas de distintos niveles. Ah, perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, en la universidad es como que uno observa este tipo de comportamiento o este tipo de resultados, donde ahí uno cae en la realidad, ¿no? De que veníamos arrastrando un camino bastante sinuoso. Sí, el problema de la universidad, como les digo, es otro, digamos, no solamente tiene que ver con cuestiones de arrastre, como suele creerse, Ajá. sino que hay nuevos desafíos. Y cada vez que hay un nuevo desafío, se requiere nuevas prácticas de enseñanza. Si hay nuevos textos, si hay nuevos contextos, si hay nuevos géneros, decimos nosotros, que quiere decir actividades que se llevan a cabo a través del lenguaje, bueno, esas novedades tienen que ser enseñadas y no dependen solo de cómo vengan de la escuela. Por supuesto que una formación escolar más aventajada ayuda a que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias en el nivel universitario. Es lo mismo que pasa en la escuela cuando hablamos de niños que han sido preparados en sus hogares y niños que no han sido preparados en sus hogares. Es decir, la misma brecha existe de acuerdo con el tipo de escolaridad que hayan recibido antes de llegar a la universidad. O sea, son fenómenos muy complejos, que es necesario abordar con propiedad y abordar distinguiendo los problemas separadamente, pero abordándolos a un mismo tiempo, porque el problema es tan grave que se requiere una acción urgente. Claro. Y esto, Estela, llevándolo a tiempos, ¿cuánto puede llevar? ¿A años? No, yo no lo creo. A ver, uno debería ocuparse de formar docentes que a su vez puedan replicar esa formación con otros docentes. Y de esa manera ir estableciendo un efecto cascada, ir extendiendo, o de círculos concéntricos, ir extendiendo estos aprendizajes de un espacio en otro. Formar docentes que sean profesores de profesorados, que sean profesores de universidades, incluso formar docentes de escuelas secundarias en servicio o de escuelas primarias en servicio. Entonces, si uno hace eso todo al mismo tiempo, obviamente que no se resuelve el problema de la noche a la mañana, todo lleva un tiempo. Yo no sabría calcular cuánto tiempo es, pero si se pone energía en el trabajo, se puede hacer. Y cuando digo energía en el trabajo, tiene que ver con decisiones de niveles superiores. Estas decisiones no las pueden tomar los docentes por sí solos. Tienen que venir de las autoridades de los diferentes distritos y de los diferentes niveles de enseñanza. Estela, para finalizar, estamos hablando con Estela Moyano. Ella está a cargo del programa de competencias discursivas de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Para terminar, y no sin antes agradecerle estos minutos que nos ha regalado, si cabe preguntarle por este tema, ¿cómo entra en la ecuación el tema del lenguaje inclusivo? ¿Cómo se nos cuela, cómo se nos mete
nos complica, no nos complica? Miren, yo tengo con respecto a eso una posición que tiene que ver con lo que dice la evolución de las lenguas. La evolución de las lenguas es impredecible y las lenguas se modifican de acuerdo con el uso que hagan los hablantes. Entonces, los hablantes son los que van a determinar, no ahora, sino en el futuro, cuál es el uso más permanente. Por ejemplo, antes, cuando se hablaba de tú en las escuelas, parecía imposible introducir el voceo. Finalmente, el voceo se introdujo y se enseña el voceo en las escuelas. Es decir, esto no tiene que ver con una decisión que se pueda tomar ni desde la política, ni desde lo individual. Es algo que va a ocurrir o que no va a ocurrir con el tiempo, de acuerdo con el uso que los hablantes decidan utilizar. Claro, sí. No, es como, no se puede decidir en el papel. Es algo que sucederá o no de acuerdo a la adopción o no de las personas. Está clarísimo. Exactamente. Sí. Así que Estela, le agradecemos muchísimo esta comunicación, y sabe que estamos a disposición. Es un tema que nos apasiona, que bueno, es lindo escucharlo también cuando se trata de alguien que sabe de lo que habla, que eso es lo importante también. Y bueno, seguramente cuando tengan alguna curiosidad al respecto estaremos llamándola. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de decir estas cosas, porque creo que son de una urgencia inmediata. Sí, y nos involucra a todas las personas, a todas las personas. Seguro. Sí. Nadie está exento de esto, Sí. Y tiene que ver con nuestros hijos, además. Sí, obvio. Entonces, y con el futuro del país. Sí. Por supuesto. Muchísimas gracias, Estela. A usted. Le mandamos un abrazo. Adiós. Igualmente, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Fue Estela Moyano, ella está a cargo del programa de competencias discursivas de la Universidad Nacional Guillermo Brown.